En lo más profundo de los Andes, un equipo de rescate respondió a una llamada de auxilio, pero lo que encontraron entre la nieve no debía existir. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. Algo los observaba, algo que sabía sus nombres y sus rostros. El viento rugía entre las montañas como una bestia, hiriéndonos con cuchillas de aire helado mientras ascendíamos por la ladera nevada. La temperatura había descendido a niveles insoportables, y cada inhalación quemaba nuestros pulmones con el frío seco de la altitud. A pesar de nuestros trajes térmicos, la sensación de frío nos calaba hasta los huesos, entumeciendo los dedos incluso dentro de los guantes. Nuestras linternas apenas perforaban la cortina de nieve que descendía en espiral, haciendo que el mundo pareciera un lienzo blanco y sin forma. A lo lejos, entre la penumbra de la tormenta, titilaban unas luces intermitentes de color naranja. Sabíamos lo que significaban. Habíamos llegado. La radio en el hombro de Ramírez emitió un chasquido estático antes de que la voz de la base central irrumpiera con interferencias. Aquí base central. Helicóptero en aproximación. Tienen una ventana de 3 horas antes de que la tormenta cierre la salida. Él pulsó el botón de respuesta sin dejar de caminar, su voz firme y cortante como el viento. Recibido, procederemos con rapidez. Aunque nuestra misión principal era el rescate, algo en el tono de la llamada de emergencia nos había dejado una sensación amarga en el estómago. El mensaje recibido en la base había sido confuso, casi incoherente. El piloto del avión privado había enviado una última transmisión antes de estrellarse en la cordillera: algo nos sigue. Luego, estática. Aceleramos el paso a pesar de la dificultad del terreno, cada paso hundía nuestras botas hasta la rodilla en la nieve, obligándonos a un esfuerzo físico agotador. Cuando finalmente alcanzamos la zona del impacto, Herrera fue el primero en reaccionar. Dios. La escena que se desplegaba ante nosotros parecía sacada de una pesadilla. El avión estaba partido en dos, su sección trasera había desaparecido en la boca de un abismo de hielo y la parte delantera se hallaba incrustada en la ladera rocosa. La cabina había sido destrozada por el impacto, los restos de metal retorcido y los asientos destrozados formaban un amasijo de escombros irreconocibles. El hedor a combustible quemado impregnaba el aire, mezclado con un rastro inconfundible de hierro y carne quemada. La nieve a nuestro alrededor estaba manchada de rojo, salpicada con fragmentos de cuerpos irreconocibles, miembros cercenados y trozos de tela arrancados del fuselaje. Algunos cuerpos estaban esparcidos por la pendiente, congelados en posiciones antinaturales, sus rostros pálidos y sus bocas abiertas en un grito silenciado. Pero lo más inquietante era el silencio. No había lamentos, ni sollozos, ni señales de supervivientes. Solo el crujido del viento y la respiración entrecortada de nuestro equipo. Mi pulso se aceleró mientras recorría la zona con la linterna, buscando cualquier indicio de vida. Me obligué a mantener la calma. ¿Supervivientes?, pregunté, intentando sonar profesional, aunque mi voz me traicionó con un leve temblor. Álvarez, quien se había adelantado unos metros, levantó una mano en señal de advertencia. Luego señaló con su linterna hacia un punto cercano al fuselaje. Allí. Seguimos la dirección de su luz y entonces lo vimos. Era un hombre, delgado, cubierto de heridas y con la mirada perdida. Se abrazaba el torso, murmurando palabras entrecortadas. Me arrodillé junto a él, tomándolo por los hombros con cuidado. Su piel estaba helada al tacto, como si la vida ya se escapara. Tranquilo, le dije en un tono calmado, aunque mi interior estaba lejos de sentirse así. Estamos aquí para ayudarte. El hombre parpadeó lentamente, como si su mente estuviera atrapada en otro lugar, antes de abrir la boca con esfuerzo. Se fueron, dijo, su voz apenas un susurro por encima del viento. Fruncí el ceño. ¿Quién se fue? El hombre tembló más fuerte y su mirada se tornó vidriosa. Algo los llamó, los siguió. Mi estómago se contrajo. Antes de que pudiera hacer más preguntas, Ramírez nos llamó con urgencia. Tienen que ver esto. Nos pusimos de pie y lo seguimos hasta donde su linterna iluminaba el suelo. Entonces lo vimos. Huellas. Comenzaban justo en la zona donde el fuselaje estaba partido. Al principio,
parecían pasos humanos comunes, marcados con claridad en la nieve. Pero a medida que avanzaban, las huellas cambiaban. Las pisadas se alargaban, las zancadas se volvían cada vez más anormales y la forma de las impresiones en la nieve se deformaba en algo imposible. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Dejaron de ser humanas. El frío ya no era solo físico. Ramírez apretó la mandíbula antes de tomar una decisión. Vamos a seguirlas. Por un momento, nadie se movió. Sabíamos que algo estaba mal, sabíamos que lo lógico era regresar, pero también sabíamos que habíamos venido aquí para rescatar a personas, y si aún había alguna posibilidad de encontrarlas con vida, no podíamos ignorarla. Revisamos nuestras armas. Avanzamos en fila india, con las linternas iluminando el suelo cubierto de nieve mientras seguíamos aquellas huellas imposibles que se adentraban en la oscuridad de la montaña. A pesar de la nieve acumulada, las pisadas aún eran visibles, como si algo las hubiera dejado recientemente. Mi respiración se volvió más pesada, ya no solo por la altitud sino por la tensión que se acumulaba en mi pecho. Cada paso parecía llevarnos más lejos de cualquier sensación de seguridad, más profundo en un territorio donde la lógica no tenía cabida. Nadie hablaba. No hacía falta. Todos sentíamos lo mismo. Algo estaba mal. Las huellas continuaban cambiando. Al principio, aún conservaban cierta forma humana, aunque las zancadas eran demasiado largas para haber sido hechas por alguien normal, pero a medida que avanzábamos, la nieve mostraba otras marcas. Tragué saliva, forzándome a respirar con normalidad, pero la imagen de aquellas pisadas me revolvía el estómago. A nuestro alrededor, la tormenta seguía rugiendo, cubriendo el mundo en una bruma blanca y helada. Por momentos, el viento ululaba con una tonalidad casi humana, como si entre los silbidos de la ventisca se ocultaran voces de algo que nos observaba desde la distancia. De repente, Ramírez levantó el puño en señal de alto. Nos detuvimos al instante, nuestros cuerpos tensos y nuestros sentidos alertas. Unos metros más adelante, la nieve estaba teñida de rojo. Pero no eran simples manchas. Era una escena de masacre. Los cadáveres de los pasajeros del avión estaban dispersos por la pendiente, sus cuerpos abiertos de formas que desafiaban cualquier comprensión. Sus torsos estaban rajados desde el esternón hasta el vientre, como si algo hubiera desgarrado su carne desde adentro. Las costillas sobresalían de los cuerpos en ángulos imposibles, y la nieve alrededor estaba manchada de rojo. Algunos rostros aún conservaban expresiones de pánico, como si sus dueños hubieran sido conscientes de lo que les estaba ocurriendo. El hedor a carne podrida se mezclaba con el frío cortante del ambiente, formando un olor metálico y nauseabundo que hizo que Herrera se cubriera la boca con la manga de su chaqueta. «¿Qué mierda?», dijo Álvarez, rompiendo el silencio con una voz cargada de incredulidad y miedo. Nadie podía encontrar una explicación lógica para lo que estábamos viendo. Un accidente de avión podía destrozar cuerpos, sí, pero esto era diferente. Aquí no había signos de quemaduras o golpes letales por impacto. Era como si algo hubiera salido desde dentro de ellos, abriendo sus pechos y rompiendo sus huesos con fuerza descomunal. Entonces, Herrera jadeó. «Lucas». Giré la cabeza en la dirección de su mirada y sentí que el aire me faltaba. Allí, de pie en medio de los cadáveres, estaba Lucas. El problema era que él nunca había venido con nosotros. Mi pulso se disparó y mi cuerpo entero se tensó en un reflejo de pura alarma. La luz de mi linterna iluminó su rostro con claridad, y por un instante sentí alivio al ver su expresión de desconcierto y el temblor de su cuerpo, como si estuviera helado hasta los huesos. Pero algo en él no cuadraba. Sus ropas estaban sucias, pero no lo suficiente como para haber estado vagando por la montaña durante horas. Sus ojos estaban abiertos de más, su respiración no formaba vaho en el aire helado y sus labios, partidos por el frío, se curvaron en algo que podría haber parecido una sonrisa si no fuera por lo que vi a continuación. Sus dientes eran demasiado largos. Fue entonces cuando inclinó la cabeza en un gesto antinatural y su piel se movió. No como un escalofrío, no como un simple tic nervioso, sino como si la carne bajo su rostro estuviera cambiando de forma.
Su mandíbula pareció alargarse un poco más, sus pómulos se hundieron y la textura de su piel tembló como si intentara derretirse. Entonces me di cuenta de lo que estaba pasando. Estaba copiando a alguien. Sus ojos se clavaron en Herrera, quien aún lo miraba con incredulidad. Lo que fuera eso abrió la boca y exhaló un sonido áspero, casi burlesco. En cuestión de segundos, su rostro comenzó a transformarse. Su piel burbujeó, sus huesos crujieron bajo la carne y su mandíbula se encogió para asemejarse aún más a la de Herrera. «Disparen», rugió Ramírez. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. Los disparos tronaron en la noche, rompiendo el hechizo de parálisis que nos había atrapado. La criatura se movió antes de que las balas la alcanzaran, deslizándose con una velocidad antinatural entre la nieve. Alcé mi rifle y disparé de nuevo, pero lo único que logré fue ver cómo se retorcía y esquivaba como una sombra viviente. Fue entonces cuando se lanzó contra nosotros. Todo ocurrió en segundos. Álvarez gritó y disparó a quemarropa, pero la cosa ya estaba sobre él. Vi sus garras clavarse en su pecho y luego lo soltó. El cuerpo cayó de rodillas en la nieve, convulsionando, mientras la criatura retrocedía con una expresión de triunfo. Algo estaba cambiando en él. Su piel comenzó a vibrar y su estructura ósea crujió de una forma antinatural. Álvarez se estremeció en el suelo, ante nuestros ojos, se levantó de nuevo. Pero ya no era él. Su rostro era el mismo, pero algo en él estaba completamente mal. Sus ojos carecían de cualquier rastro de humanidad. Su boca se torció en una sonrisa demasiado amplia y sus manos se crisparon en espasmos inhumanos. Disparamos unas ráfagas más sin detenernos a ver si daban en el blanco y nos dimos la vuelta, corriendo por la pendiente nevada con el corazón martilleando en nuestros oídos. La nieve se levantaba tras nosotros, las sombras se agitaban y el aullido del viento se mezclaba con algo más, algo que reía en la oscuridad. El frío había quedado en un segundo plano, sustituido por el puro instinto de supervivencia. A nuestro alrededor, la ventisca rugía como una criatura viva, levantando torbellinos blancos que ocultaban las sombras que nos perseguían. Cada vez que intentaba enfocar mi linterna hacia atrás, lo único que veía eran figuras difusas moviéndose a una velocidad inhumana, deslizándose entre los árboles y la nieve como si no tuvieran peso. Sabíamos que no podíamos detenernos. Sabíamos que, si uno de nosotros caía, no volvería a levantarse. A lo lejos, la luz de las bengalas de emergencia marcaba el punto de extracción. El helicóptero estaba ahí, con sus luces intermitentes cortando la oscuridad de la montaña como un faro de salvación. El sonido de sus hélices rompiendo el aire era la única prueba de que todavía teníamos una oportunidad de salir con vida. Pero estábamos demasiado lejos y nuestras piernas no daban más. Ramírez, a la cabeza del grupo, levantó el brazo y gritó con una voz ronca por el esfuerzo: «Faltan 500 metros». No me atreví a mirar atrás. No quería ver lo cerca que estaban. Los últimos metros fueron los peores. La nieve nos frenaba, el cansancio nos entumecía y el sonido de algo moviéndose detrás de nosotros se hacía cada vez más fuerte. No eran pasos normales. Era un crujido constante, como si algo más pesado de lo que debería estar allí estuviera avanzando con nosotros, pero sin hundirse en la nieve. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando una ráfaga de aire frío pasó a mi lado, demasiado cerca, demasiado rápida, y supe que algo había estado a centímetros de alcanzarme. En ese momento escuché un grito. Giré la cabeza justo a tiempo para ver a Herrera tropezar y caer de rodillas. Intentó levantarse, pero una sombra cayó sobre él en un parpadeo. Disparé sin pensar, pero la criatura se movió demasiado rápido. Él gritó una vez más antes de que su cuerpo convulsionara y quedara inmóvil en la nieve. Luego, segundos después, se levantó de nuevo. Mi cuerpo entero se tensó cuando lo vi. Su postura era la misma, su ropa aún estaba cubierta de nieve y su rostro era el de siempre. Pero algo estaba mal. Sus ojos no tenían vida. No tenían miedo. Y entonces sonrió. No esperé a ver qué pasaba después. Seguí corriendo. Cuando finalmente llegamos al helicóptero,
El piloto nos miró con el rostro desencajado, entendiendo que algo estaba mal sin necesidad de preguntar. «Todos a bordo», gritó mientras se preparaba para el despegue. Pero entonces Herrera apareció de entre los árboles, corriendo hacia nosotros con el rostro desesperado. Si te ha gustado este relato, suscríbete para más historias como esta. Esperen. Déjenme subir. Mi garganta se cerró. Detrás de él, Álvarez también emergió de la tormenta. El mismo que habíamos visto caer hacía minutos. El piloto dudó. Nadie hizo un solo movimiento. Los vimos correr hacia nosotros, con sus rostros cubiertos de miedo, con la nieve pegada a su ropa, con las mismas voces de siempre. Pero ya no eran ellos. Ramírez tomó la decisión. Despegamos. El helicóptero comenzó a elevarse y los vimos detenerse justo en el borde del claro. Sus expresiones cambiaron. Ya no parecían asustados. No parecían humanos. Nos miraron sin emoción alguna y entonces, justo cuando el helicóptero se alzó en el aire, los dos sonrieron. El viaje de regreso fue un vacío absoluto. Nos sentamos con la mirada perdida, tratando de encontrar una explicación a lo que habíamos visto, pero sabiendo en el fondo que no la había. El rugido del motor y el sonido de las hélices fueron lo único que rompió el silencio. Intenté cerrar los ojos, pero cada vez que lo hacía, veía la imagen de aquellos dos observándonos desde la nieve. Vi sus sonrisas. Y supe que no los habíamos dejado atrás. Cuando aterrizamos en la base, la tensión seguía en el aire. Nos hicieron preguntas, nos sometieron a controles médicos, pero nadie pudo decir nada coherente. ¿Qué íbamos a explicar? No sabíamos qué habíamos visto. No sabíamos si a lo que nos habíamos enfrentado era real o si la montaña nos había jugado una broma macabra. Nos dejaron descansar y, por primera vez en horas, sentí que la seguridad del campamento nos envolvía. Pero luego revisé mi cámara. Había grabado nuestra huida sin que me diera cuenta. Me temblaban las manos mientras rebobinaba el vídeo y lo reproducía. Mientras corríamos, había alguien más entre nosotros. Había alguien corriendo justo a mi lado. Y tenía mi misma ropa. Mi mismo rostro. Y en el último segundo, antes de que el vídeo se cortara, vi como mi otra versión volvía la cabeza y sonreía. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de una hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.